él está en Inglaterra, en el Reino Unido, él está en Manchester. Para nosotros es un gusto presentar esta noche a Miklos Lucas, que ya está conectado con nosotros. Miklos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso. Un placer estar en tu programa y bueno, un fuerte abrazo acá de la distancia, ¿no? Para ti. Bien, gracias, Miklos. Para quienes no conocen, el señor Miklos Lucas, pensador, ¿no? Ya es un pensador, es un filósofo, es un PhD justamente del Manchester Institute of Innovation Research en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Bueno, creo que eso es suficiente como para poder darles una idea de qué cosa puede, digamos, traer esta conversación. Pero hasta ahí nomás ya sería interesante conversar con un PhD de la Universidad de Manchester. Pero Miklos está detrás de una reflexión que viene de hace un tiempo y que precisamente a propósito del COVID-19, de esta pandemia del coronavirus, él ha precisado con mucho mayor argumento, con mucho mayor evidencia, con mucho mayor evidencia. Y él es parte de un libro muy importante, de un libro que circula en el mundo. Voy a compartir la carátula del libro para que ustedes sepan cuál es y lo puedan descargar. Este es el libro que está ya en semanas y que tiene una enorme difusión y que causa, por cierto, escozor en muchas partes del mundo. Este libro se llama Pandemonium y explica una posición clara de lo que significa esta situación del coronavirus en el mundo a partir de lo que los autores, que son varios, están esbozando, señalando que aquí existe, detrás de esta pandemia, política más que evidente. Por eso, lo que tiene como subtítulo abajo en interrogación es de la pandemia al control total. Es una pregunta que el libro pretende responder. No sé si le vamos a preguntar al autor si este libro responde a la sopa de Wuhan, que es una interpretación distinta, opuesta, más bien de otra posición, ¿no? Pero este libro, Pandemonium, es una obra interesante que yo creo que vale la pena leer, que usted que está preocupado por lo que está pasando, quizá encuentre aquí algunas explicaciones que no van a ser fáciles de entender. Esto no es solamente una pandemia, no es solamente un tema sanitario. Aquí está ocurriendo algo mucho más, vamos a decirlo en pocas palabras, sórdido, algo más sórdido. Aquí existe otra cosa que no estamos viendo todos, porque estamos demasiado preocupados, como corresponde también, por nuestras familias, por nuestra vida, por las cosas que hemos hecho, por los negocios, por las empresas, por los países, por la realidad. Entonces, sin más, y disculpando por esta larga introducción, pero había que mostrar el libro y había que darles a ustedes un contexto. Bien, vamos a hablar con Miklos Lucas sobre qué es lo que está ocurriendo, por qué es importante esto. Yo comenzaría por un tema que es más o menos central. Antes de entrar estrictamente al detalle del pensamiento, yo le preguntaría si en el mundo, en la actualidad, Miklos, todavía podemos hablar de una confrontación izquierda-derecha, por ejemplo, para tratar de ubicarnos, o eso más bien nos distrae en realidad del fondo del tema. Adelante, por favor. Bueno, gracias, Alfonso. En primer lugar, totalmente de acuerdo con lo que has planteado, ¿no? La invisibilidad de esta situación, de este futuro sórdido que tú correctamente mencionas, tiene que ver mucho también con el juego de ilusiones y con el juego de los miedos, la manipulación de los miedos de las personas y las preocupaciones. En el corto plazo, lo que estamos viendo, producto de esta pandemia, que es una pandemia manufacturada, es una pandemia fabricada, ojo, el virus existe. Acá no quiero entrar en la teoría de las conspiraciones diciendo que el virus no existe. El virus existe.
El virus ha sido, y se origina en Wuhan, en un laboratorio, el Instituto de Virología de Wuhan, todas las pistas apuntan ahí. Curiosamente, Wuhan es el segundo clúster biotecnológico más importante de China, entonces no es coincidencia que justo ahí surja un virus que es genéticamente modificado. ¿Y quién determina que ha sido genéticamente modificado? Ni más ni menos que un premio Nobel de Medicina, un doctor francés, Luc Montagnier, que determina que este virus ha sido modificado en 4 puntos. Así que se está jugando con este miedo de un virus que sí existe, un virus que ha sido fabricado en laboratorio, y recomiendo que lean el artículo de Steven Mosher, que es el que abre el libro Pandemonium, es el primero que explica el origen de esta pandemia. Y obviamente en el corto plazo lo que esto genera es miedo, y el miedo paraliza a la gente. Y vemos una maquinaria mediática que constantemente está alimentando este temor, siempre creando confusión, encontrándole cada 2, 3 días nuevas cualidades al virus que antes no tenía. Y si uno suma todas esas características de este virus, estamos ante un virus que es casi invencible, un virus nunca antes visto en la historia de la humanidad. Se llega a decir que es un virus que no te genera inmunidad, lo cual es increíble. Entonces, ¿no? Generalmente tú te enfermas y adquieres inmunidad, pero ahora nos dicen que este virus no genera inmunidad. Entonces, te preocupas ante una situación de tanta tensión. Eso es en el corto plazo, el temor. En el mediano plazo, lo que ya se avecina es esta tremenda recesión económica en todo el mundo, sobre todo en Occidente, que va a terminar inevitablemente con la destrucción de millones de empleos, gente que va a entrar al bolsón de pobreza y de pobreza extrema, que antes no pertenecían a ese sector, que estaban en la clase media baja, y que ahora van a ser nuevos pobres. Y obviamente eso es en el corto plazo, en el mediano plazo, esta incertidumbre. Y en el largo plazo, lo que tú tienes, y no es difícil de concluir y razonar, es que cuando tú tienes gente desesperada por hambre, por falta de seguridad, por temor, lo que vas a necesitar, lo que vas a pedir es un leviatán jovesiano, un Estado soberano y supremo que te garantice paz y seguridad y que te dé lo mínimo indispensable. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Que se está tendiendo hacia un colectivismo, a un colectivismo que es nefasto. Ahora, como te decía, el virus existe y quería dejar eso claro, pero estos son los trasfondos. Ahora, en cuanto a las disputas ideológicas, Antes de pasar al tema ideológico, solamente para precisar tu comentario en relación al origen mismo del virus. Aquí ha estado Pancho Tudela y hemos comentado in extenso este asunto, en el sentido en que no es necesariamente el mercado húmedo de Wuhan y no son los murciélagos, porque esta es la historia y la narrativa que se pretende dar de que esto es natural y esto no tiene nada que ver con un laboratorio y que son teorías conspirativas las que dicen que todo se creó a propósito y que no es guerra biológica o bacteriológica, sino esto es simplemente un virus y está probado y súper probado. No es así, según lo que tú tienes como información. No solamente yo, o sea, yo me estoy respaldando no en La República, en el Perú, el diario La República, me estoy respaldando en la palabra de un premio Nobel, que obviamente apenas dice esto ha sido satanizado y victimizado y estigmatizado por toda la prensa servil, que es parte de este aparato de adoctrinamiento, ¿no? De esta gran mentira que se está generando. No, el virus fue generado en un laboratorio, solamente con el tema de los murciélagos, y esto lo señala Mosher en su artículo. Las colonias de murciélagos más cercanas a Wuhan están a 900 kilómetros. O sea, no hay murciélagos en esa zona. Tienes que irte 900 kilómetros de Wuhan a ver estas colonias de murciélagos que supuestamente generaron este virus. Y este mercado, que es un mercado húmedo, la pregunta del millón es, ¿por qué si fue el epicentro ese mercado, por qué no lo tiraron al suelo y lo hicieron ruinas? ¿Por qué sigue funcionando? Si es epicentro de una pandemia, lo primero que haces, medida de epidemiología y salud pública, te lo tiras al suelo. Sigue ahí operando. O sea, queda claro que esto no tiene que, la gente tiene que sacarse la venda. La prensa no informa, la prensa adoctrina y desinforma y presenta una narrativa, una historia para tratar de darle sentido a una situación que o sea, cada vez que pasan los días uno se va dando cuenta que va perdiendo sus libertades, la economía se ha ido al suelo, no se ha mejorado la situación, por lo menos en el país, la situación de la pandemia está totalmente desbocada, estamos entre los 10 primeros en cuanto a contagios y muertes, es decir, una incompetencia total, y todo este sacrificio en vano. ¿Por qué? Porque no solamente no hemos controlado el virus, sino que estamos camino a una recesión brutal. Bien, entonces, estamos justamente conversando sobre el trasfondo ideológico
que puede haber detrás de la pandemia o el aprovechamiento de una direccionalidad política e ideológica, pero ¿con qué fin, con qué objetivo, bajo qué circunstancia lo ven ustedes? Bueno, ya no es novedad que se ha hablado de una agenda progresista, ¿no? La agenda progresista es esta narrativa de progreso para la humanidad, sobre todo en base a reforma social y también mediante el uso de la ciencia y la tecnología, ¿no? La ciencia y la tecnología como instrumentos de emancipación del hombre de sus limitaciones eh, físicas, etcétera. Entonces, esta narrativa ya viene siendo implementada, tiene sus raíces, bueno, puedes encontrarlas de mediados del siglo XX, pero vamos a hablar en términos más prácticos, desde el año 2000 ya empieza esta narrativa fuerte a ser implementada ya a nivel de política pública. ¿Cuál es esa narrativa? La narrativa de los derechos humanos, la narrativa del cambio climático, ¿no? Del desastre o la catástrofe ambiental, la agenda de género, el aborto, el tema del racismo. Son agendas que vienen, cada una tiene su propia dinámica y sus propios actores, pero cuando tú ves el conjunto, te das cuenta que están perfectamente articuladas y apuntan a varios objetivos que son comunes. Yo resumo estos objetivos comunes en dos principalmente, que ha sido una aspiración de las élites económicas. Y aquí voy a pasar a explicar qué son las élites económicas para que no me digan después que uno es conspiranoico. El primer lugar es el control demográfico, que ha sido un anhelo de larga data de parte de los globalistas que están a la cabeza de este progresismo. Basta ver nomás las políticas de Naciones Unidas, hacia dónde apuntan, promoción del aborto, obviamente estás destruyendo la vida desde el inicio del ciclo de vida. El tema ¿no? de la agenda LGTB, lo que haces es culturalmente estar generando, fomentando una cultura que tampoco, porque los homosexuales no se pueden reproducir, no procrean, entonces ahí tienes otra forma de control. Tienes el tema de la agenda de feminista, que lo que en realidad está haciendo es culpar al hombre, criminalizar al hombre por un acto que es natural, el hecho de, por ejemplo, cortejar a una mujer. Entonces ya los hombres van a tener temor de acercarse a las mujeres porque basta de la palabra de una mujer para que te metan preso. Entonces también estás cortando ahí el ciclo ¿no? de acercamiento de las relaciones sexuales naturales que se dan entre las personas. Y finalmente, en el ciclo de vida al final, cuando dices, bueno, nuestros estados de bienestar están colapsando y tenemos una población de ancianos, sobre todo en Europa, que es muy fuerte, entonces, ¿qué es lo mejor que hacer? Lo que haces es los matas y obviamente propones esta agenda supuestamente altruista de la eutanasia, que lo único que está haciendo es tratar de desechar a una cantidad de ancianos que obviamente van a entrar en depresión porque han visto que los fondos que ellos ahorraron, todo el trabajo que ellos han hecho y que ha sido despilfarrado en marchas LGTB y en promociones de Estado y en corrupción del sector público, no solamente en el Perú, sino en todo Occidente, ¿no? En el Perú los llamamos caviares, pero tienen otros nombres, mamertos en Colombia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se han despilfarrado sus gastos, sus fondos, entonces no tienen dinero? Obviamente, ¿cuál es la situación de un anciano en desesperación? Lo primero que va a querer hacer es desaparecer. Entonces, tú te das cuenta que hay un control demográfico ahí muy claro. Y el otro punto es el control total de la población, porque no solamente es necesario reducirla, sino también controlarla. Y aquí entramos a la parte de cómo se justifica esto, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Entonces, las motivaciones son esas. Todo esto obviamente en nombre del progreso y de una humanidad más sana, una humanidad que sea más compatible con el entorno, olvídense del capitalismo y la destrucción de los recursos humanos, o sea, una sociedad avatar. Ese es el ideal. Bueno, ¿quiénes están detrás? Uno tiende a decir que son los burócratas de Naciones Unidas o incluso presidentes o jefes de Estado. Esos en realidad son las marionetas de todo el tema, las marionetas. O sea, tú cuando ves, por ejemplo, a Barack Obama. Barack Obama era el presidente de los Estados Unidos, pero él respondía a una agenda clara de los gigantes tecnológicos. ¿No? Estoy hablando de Google, de Apple, de Facebook, de Amazon, de Microsoft, que son los dueños de esas empresas, tienen más poder que Obama, o que tenía más poder, por lo menos movilización de recursos y mayor presencia. No solamente están restringidos a Estados Unidos, sino que su influencia es global. Y después tienes por ejemplo, en España ahorita lo que es Pedro Sánchez, lo que fue en su momento David Cameron, que se decía conservador acá en el Reino Unido, la Unión Europea, que es un antro, ¿no? de progresismo, y no solamente entonces los gigantes tecnológicos, pero también los gigantes financieros, los famosos fondos de inversión, banca de inversión, los dirigentes o vamos a decir las cabezas, ¿no? los asociados de esas firmas, solamente para que la gente se dé una idea, los 17 fondos de inversión más grandes del mundo tienen un portafolio de inversiones de más o menos 45 mil billones de dólares. Esto es, el PBI de los Estados Unidos es 19.
billones. Estos tienen un portafolio de 47 billones, 17 firmas. Entonces puedes imaginarte el poder que tiene esta gente, la cantidad de activos que mueve. Tú ese poder lo puedes movilizar. Y lo que encuentras con absoluta claridad es una endogamia de pensamiento. Todos piensan exactamente igual, es decir, alineados a esta agenda progresista. Y si tú te fijas, no solamente es que ponen, porque literalmente es lo que hacen es lo que yo he llamado la privatización del poder. Esta gente, lo que ocurrió en el Perú con los gobiernos militares que tenías del siglo XIX, que en realidad eran financiados por privados, bueno, lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo, pero a nivel global. Tienes esta gente que renta políticos. ¿Cómo los compras? Les das unos sueldazos, unos tremendos puestos, los haces famosos en los medios de prensa, los tipos se vuelven unas luminarias, les regalas Nobel, les regalas premios Nobel, ¿no? Los vuelves figuras relevantes y les das poder mediático artificialmente. Entonces, obviamente, esta gente que probablemente en la vida normal, en una vida normal, el 90% de ellos jamás hubiese llegado a hacer nada porque no tenían ni el talento ni la capacidad. En el Perú, por ejemplo, lo puedes ver, ve la cuadrilla de ministros que tenemos. Hay varias carteras que tú dices cómo este sujeto o cómo esta mujer pudo ser ministra. Ni siquiera cumplen los básicos, los criterios básicos de formación, nada. Entonces, es conseguirte esta gente para que te lleve, para que te dirija a nivel gubernamental y a nivel supranacional, te coordine este movimiento. Curioso resulta, porque hay que aclarar que estas élites, entonces, por ejemplo, para dar nombres, Gates, Soros en el sector financiero, Bezos de Amazon, Zuckerberg de Facebook, que ahorita lo están chancando porque no se quiere alinear al esto, porque quiere seguir ganando plata. Tienes a, no sé, a Cook de Apple, y todos estos gigantes, estos fondos de inversión, banca de inversión, etcétera, que te he dicho, lo que ellos hacen es privatizan entonces este poder. Y a ellos, a esta gente no le importa la ideología. Para ellos las discusiones ideológicas son absolutamente irrelevantes. Esas discusiones son para los plebeyos como nosotros que estamos peleándonos para ver cómo solucionamos los problemas. Pero si tú si tú lo identificas, y esto se puede probar con enorme facilidad, fíjate, por ejemplo, ¿quién está dirigiendo Naciones Unidas en estos momentos? Antonio Guterres, Partido Socialista de Portugal. Alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, socialista. Tú te vas a dar cuenta. Y otra cosa, de los 15 organismos de la ONU, agencias que tiene el sistema de Naciones Unidas, 4 son lideradas por chinos. Y en 7 de esas agencias, los chinos ocupan un segundo o tercer lugar en importancia en cuanto a los puestos. Un país es un sistema de naciones que tiene 193 naciones, pero resulta que China lidera en 4, es segunda o tercera en 7 de las, o sea, una sobrerepresentación del gobierno chino. Entonces, ¿qué es lo que estás encontrando aquí? ¿Por qué necesitas gente de izquierda? ¿O por qué estos organismos están motivados, dirigidos por gente de izquierda? Porque lo que estás tratando de hacer es colectivizar a la sociedad. Con el cuento de la pandemia, lo que estás haciendo es colectivizar al pueblo. Entonces, te dicen que hay que usar máscaras y todo el mundo dice sí. Con el mío, bueno, obviamente la gente dice voy a tener que usar mi máscara para cuidarme. Pero cuando tú empiezas a investigar un poquito, te das cuenta que hay varios problemas con eso. Cuando tú llevas máscara todo el tiempo, y la gente ha visto incluso que hay personas que están en la calle y se desmayan porque están caminando y con la máscara y se desmayan. Eso se produce porque hay una intoxicación por el propio dióxido de carbono que emite esa persona, lo que se llama hipercapnia, ¿no? Se llena la sangre se llena de dióxido de carbono porque está reciclando aire que ya está con tóxicos. Entonces la gente obviamente se cae, y porque se está envenenando con su propio dióxido de carbono. Usar las máscaras es lo peor que hay. Otra cosa, cuando tú tienes la máscara constantemente puesta, lo que ocurre es, por la situación del estrés, ¿no? De la incertidumbre, que no tienes trabajo, de la salud, del temor que hay, a nivel del cuerpo humano se genera una hormona que se llama cortisol. Lo que hace el cortisol es tratar de ponerte más alerta, sobre todo a nivel cerebral, activa tus neuronas y estás más alerta, porque estás en una situación de estrés. El problema es que esto empiezas a liberar también mayor glucosa, y para que esa glucosa liberada por el cortisol vaya a tu cerebro y puedas procesar más. Pero el problema es que cuando tú liberas un exceso de cortisol para darle la glucosa al cerebro, este cortisol lo que termina haciendo es una inmunodepresión. Te vuelve un sujeto inmunodepresivo, debilita tu sistema de defensas naturales. Y la otra cosa, cuando tú estás confinado todo el tiempo en tu casa, no sales a la calle, ocurre a nivel como los software, ¿no? Como las computadoras, que tú sales a la calle y tu sistema inmune se va actualizando todos los días porque va pillando nuevos germencitos y cositas. Entonces, tu cuerpo va respondiendo a eso. Entonces, ¿qué están haciendo?
te están debilitando en tu casa, ¿no? Con el estrés. Cuando estás usando la máscara, te estás intoxicando, en realidad, ¿no? Y sobre todo cuando te dicen que uses esas máscaras N95 que casi no tienen filtro, ¿no? Y tienes que estar todo el tiempo con eso, te están envenenando, te están debilitando. Entonces, yo me pregunto hacia dónde va toda esta situación, que es, si no es otra cosa que esta agenda colectivista que te mencionaba, de debilitar a las poblaciones. Eso es por el lado físico. Pero también estás viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, que te están tratando de tumbar las fuerzas del orden. Hoy día acaba de salir la noticia, la dio Trump en su Twitter, que el estado de Nueva York, dirigido por Cuomo, que es un progresazo, también es parte de esta lista de políticos rentados, va a disminuir el presupuesto de la policía de Nueva York en $1.000 millones. Entonces, en una situación, en una ciudad donde tienes un colapso, entre comillas, un colapso sanitario, y aparte donde tienes revueltas con estos movimientos pagados como Black Lives Matter y Antifa, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a quitarle protección. Entonces, no hay que ser no hay que ser brillante para sacar las conclusiones lógicas. Te quitan seguridad, te debilitan, te están controlando con los medios de prensa, te coartan tus libertades, están destruyendo tu fuente de trabajo. ¿A qué apunta todo esto? El que quiera ver, que vea, y el que no, bueno, que cierre los ojos, ¿no? Ahora, esto que señalas, Miklos, en realidad es grave, Pero por supuesto. pero no parece haber sido advertido por todos. Es decir, hay quienes, como tú y los autores del libro que hemos señalado, Pandemonium, lo dicen desde varias perspectivas, con ejemplos en diferentes partes del mundo, además. Pero no parece que fuera todavía una narrativa o un análisis que ha sido socializado, ¿no? Es decir, todavía se sigue señalando a quienes dicen lo que tú estás diciendo, bueno, pues, o están locos, o quieren llamar la atención, o están pues con teorías que está probado que no es así, que este es un virus que tiene tal. No puede ser que todos los médicos del mundo se presten a lo que dice Miklos Luca. No puede ser que los ministros de Estado del presidente Vizcarra sean parte de un orden mundial mayor. O sea que hay una serie de maneras de, digamos, relativizar, caricaturizar, desnaturalizar los comentarios que en este libro se están virtiendo. El hecho concreto es que la crisis del coronavirus en el tema sanitario no va a terminar pronto. Eso es lo que también se dice, de repente, también artificialmente. Es más, se está hablando de otra nueva posible pandemia a partir de la gripe porcina china. O sea, ha salido en las últimas horas una nueva información que también está en el mundo digital, la pueden ver, está en varios periódicos, la comparto solamente a ustedes para que la vean, que se habla de la amenaza de la nueva gripe china, y esto puede terminar siendo una nueva pandemia, ¿no? Tiene potencial para contagiar al ser humano, podría ser pandemia, están discutiendo qué cosa puede ocurrir aquí. Los virus de la gripe se combinan, mutan y cambian muchísimo más que el de la pandemia actual de coronavirus. O sea, nos están diciendo que algo, digamos, peor puede venir, ¿correcto? Muy bien, entonces, quiere decir que alertados estamos de que no es que la cuarentena en el Perú se levantó hoy, 1 de julio, y puedes salir a trabajar con tu máscara y con tu metro de distancia y lavándote las manos en un país donde no hay agua potable. Ese no es el punto. El punto es que esto va a continuar. Entonces, hay una intencionalidad aquí muy, muy, muy aparentemente bien estructurada. Los efectos políticos, Miklos, que tú aprecias desde donde tú estás, es decir, se está entonces siendo parte de una lucha, de una batalla cultural, ¿podemos decir eso? ¿O eso es también parte de una realidad que no existe? ¿Hay una batalla cultural en este momento? Claro, hay una batalla cultural, pero más que una batalla cultural, la cultura sería una dimensión y en estos momentos probablemente no tan importante. La batalla en realidad es por la libertad, es por nuestra libertad. La batalla es por
la protección de nuestra civilización y de todos los derechos que emergen de esa, ¿no? de esa civilización que ha tomado siglos en ser desarrollada y que quiere ser y que se busca destruir usando estos pretextos del virus. Yo te voy a decir una cosa, es el virus de la gripe porcina. Podrían haber sacado un titular dando 800.000 enfermedades más que les pueden dar a los vacunos, O sea, ¿de cuándo acá siempre ha existido la amenaza de enfermedades zoonóticas? Es decir, enfermedades que se traspasan de los animales a los hombres, ¿no? Pero, oye, hemos sobrevivido dengue, hemos sobrevivido cólera, hemos tenido pandemias, ¿no? La crisis del SARS que hubo en el año 2003. ¿Desde cuándo acá nos volvimos tan sensibles? ¿No? Y ahora entonces, la forma como se presenta nuevamente, ¿no? Resaltando en negrita que este virus muta y es muy peligroso y no hay forma. Nuevamente, otro virus invisible, meterle más miedo a la gente. ¿Por qué? Porque lo que tú necesitas es tener una excusa, un instrumento para infundir terror en la gente. Y súmale a eso la desinformación constante, porque es gracioso. Las mayores fuentes de fake news son los centros ¿no? Los canales de televisión, los medios de prensa tradicionales. Esas son sus fuentes de fake news. Tienen un aparato estalinista de desinformación que funciona como una plataforma de adoctrinamiento y de terrorización de la población. Entonces, tú me dices, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Hay una lucha cultural? Sí, es una lucha cultural, pero es una lucha por nuestra libertad. Tú hablabas del tema del control político. El problema que yo encuentro, la principal limitación para que la gente pueda entender realmente, hacer sentido de lo que uno está diciendo y de lo que dicen mis colegas, es que hay una ignorancia profunda también sobre los avances científicos y sobre todo tecnológicos en estos momentos. Y qué cosas qué cosas son capaces de hacer determinadas tecnologías cuando son instaladas en un estado para estas estrategias, como dice el título, ¿no? Del subtítulo, de la pandemia al control total. Y yo en mi artículo mi artículo se llama La tiranía de los algoritmos, y hago referencia a todos los sistemas de inteligencia artificial, que curiosamente notarás que no son ni siquiera mencionados en los medios de prensa. No se mencionan porque lo importante ahorita es la salud. Pero tú para implementar, entonces, por el lado del control demográfico, viene el tema de las vacunas, solamente imagínate cuántos billones de dólares van a hacer en términos de riqueza quienes encuentren la supuesta vacuna. Una fortuna impresionante. Y un control total también, porque es un control político, porque ellos supuestamente van a venir con el elixir de la vida. Ese es un lado, control demográfico con vacunas, y la segunda parte, el control total de la población. Es decir, lo que yo llamo colectivismo verde, colectivismo ecológico, ¿no? Y aquí te voy a hablar de la economía del donut, que es la teoría en la cual se está vendiendo esta nueva normalidad. Entonces, por el lado de la inteligencia artificial, que es una tecnología que se ha venido desarrollando, en realidad los orígenes los puedes encontrar desde la década de los 50, ¿no? Alan Turing, el famoso matemático británico, que empieza a trabajar ¿no? en teorizar si las computadoras podían pensar. Bueno, desde esa época hasta la fecha los avances han sido increíbles. Y ahora tienes avances en este campo, lo que se llaman los famosos algoritmos, y un sistema que se llama Machine Learning, o aprendizaje autónomo, el aprendizaje de las máquinas. ¿Qué significa esto? Han desarrollado algoritmos que son, vamos a decir, modelos estadísticos que te permiten tomar decisiones. O sea, tú das data a estos algoritmos te procesan esa data y te toman decisiones por ti. Entonces, por ejemplo, las tecnologías de reconocimiento facial, de reconocimiento de voz, los drones cuando vuelan y todo eso funciona con algoritmos. Bueno, lo que tienes ahí es que se ha generado una tecnología que se llama Deep Learning o aprendizaje profundo. Lo que han hecho es replicar mediante modelos de computadora la estructura del cerebro, la estructura neuronal, por eso se llaman redes neuronales, ¿ok? Entonces tienes diferentes capas, ¿no? Diferentes capas en esta programación. Tienes una capa interna, ¿no? Que es donde tú entras, metes la data en bruto, ¿no? Toda la data en bruto, la vas procesando en diferentes, lo que se llaman las capas ocultas, y esas capas ocultas salen finalmente a un output, a un resultado. La tecnología lo que hace es, tú solamente desarrollas el algoritmo, y el programador ya no vuelve a tocar la computadora. Entonces, por ejemplo, tú preparas el algoritmo y a la computadora no la has programado para nada más. Le puedes dar, por ejemplo, imágenes de gatos y de perros, y después de que las máquinas están sometidas a 100.000, 200.000 repeticiones, es decir, 200.000 flujos de información con estas fotos, solas aprenden a distinguir un gato de un perro.
o solas aprenden a jugar ajedrez, o solas aprenden a jugar Go, o a hacer diferentes tareas. Pero este es el punto, y aquí está lo peligroso, y quiero que la gente reflexione en esto. No necesitan ser reprogramadas. Preparaste el algoritmo en crudo, lo pusiste en el modelo de la computadora y solita te va a empezar a dar resultados. ¿A qué se ha logrado? ¿Qué se ha llegado con esto? ¿Cómo puede esta tecnología ser aplicada en la práctica? Por ejemplo, en China, y lo hablo en el artículo, existe un proyecto que se llama el proyecto Skynet, donde tú tienes en el país, se estima que para mediados del próximo año van a ser 600 millones de cámaras de vigilancia instaladas en todo el país para vigilar a todos los ciudadanos en tiempo real. Pero estas cámaras no solamente son cámaras de vigilancia, sino que tienen algoritmos de reconocimiento facial. Entonces tú puedes estar caminando en una calle en Beijing y la máquina te puede hacer zoom, ¿no? La cámara que está a 150 metros va a hacer zoom, va a definir tu cara, por algoritmos va a sacar por los ángulos porque tienes puntos en todas partes y esos puntos están en una estructura específica que te corresponde. Van a saber que eres tú, tu nombre, tu dirección, tu edad, pueden determinar si tienes algún tipo de enfermedad, pueden determinar tus preferencias sexuales a ese nivel. Entonces, ya entras a un sistema de vigilancia con esas cámaras. Y aparte de eso, a ese sistema de cámaras que te está vigilando en forma constante en todas partes del país, tienes tu celular. Y la gente acá nuevamente con la inocencia del caso. En el celular tenemos Facebook, Google, Microsoft, o sea, todas las diferentes apps. Toda la información que uno sube a su celular, toda está sujeta a uso y explotación por parte de terceros. No existe la privacidad. En el caso de China, bueno, en el caso de Occidente, estas empresas la usan con fines comerciales. Cuando uno se mete a Facebook y de repente está hablando de irse de viaje a Piura y aparece justo en su página de Facebook un aviso para irse a Piura, un descuento. Bueno, eso acá lo usan con fines comerciales todavía, pero en China ya lo usan con fines políticos, un sistema de control total. Entonces, por ejemplo, se crea este sistema Skynet y se le asocia a un sistema que se le llama el sistema de crédito social y económico. Entonces, por ejemplo, como tú haces todo por tu celular, compras con tu celular, la gente ya no usa billetes, compras con tu celular es tu DNI, tu celular es tu centro de información, obviamente información entre comillas, a la occidental, no estás recibiendo lo que tendrías que recibir, sino que recibes lo que el Partido Comunista Chino te filtra, es decir, adoctrinamiento, que es lo mismo que están haciendo las fake news acá en Occidente, te filtran lo que el gobierno quiere que te digas, o sea, no lo que tú tienes que saber. Entonces, tienen todas las funciones y con este celular tú compras, o sea, básicamente sin tu celular no puedes salir. Entonces, con ese sistema de cámaras de vigilancia, tu celular que es vigilado a tiempo constante, toda esa información que se va a los servidores de las empresas privadas chinas que funcionan gracias a la venia del Partido Comunista, toda esta información es alzada en tiempo real. Y por ejemplo, si tú te pasaste una luz roja, entonces, va a aparecer tu cara en una pantalla gigante, ¿no? Con tu nombre y va a decir, este sujeto es un mal ciudadano. Y automáticamente de tu puntaje, de 0 a 800, que es el puntaje, te quitan 3 puntos por decir, porque te cruzaste lo rojo. No pagaste un crédito, ahí te vamos a quitar 20 puntos. Le pegaste a tu vecino, 35 puntos. Vamos a decir, hablaste mal, y esto es lo grave, hablaste mal de Xi Jinping y el Partido Comunista Chino. Eso ya son 200 puntos. Y puede llegar a un punto donde entras por ser un mal ciudadano, porque estás constantemente mapeado con tu celular, con las cámaras, a la famosa lista negra. Y la lista negra en estos momentos está compuesta por 23 millones de chinos, y esos chinos tienen una vida totalmente confinada. Cuando van a un supermercado y compran, solamente pueden comprar los productos que el Partido Comunista Chino decide. Entonces, tu app, si quieres comprarte un chocolate, tu app no va a pasar para pagar porque no puedes. Puedes comprar solamente 1 kilo de arroz a la semana, una docena de huevos, y la gente dice, pero qué locura. Bueno, así funciona. Lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo, todo está vigilado. Entonces, imagínate, claro, ahora nos meten el cuento. ¿Cómo empezó todo esto? Que en 2011 empezaron, la municipalidad de Beijing dijo, vamos a mejorar el tráfico peatonal, bájense esta app, pero vamos a respetar su privacidad, no se preocupen. Bueno, 9 años después, Skynet. ¿Qué están haciendo ahorita con el coronavirus? Bájate la app. Ayer, creo, o anteayer, el gobierno del Perú mandó un mensajito para hacer una famosa encuesta, ¿no? A 40 millones de celulares. Yo espero que la mayor parte de gente no haya metido eso porque el Estado no tiene derecho a hacer absolutamente nada de eso. Porque lo que están haciendo ahí es levantar tu información. Y te están diciendo, no, estamos protegiendo tu información. Mentira. Están recopilando información. Porque lo que se quiere en Occidente es instalar un modelo a la Skynet, pero con rostro democrático verde en nuestros países. Hacia eso vamos. Ahora, pero esto podría decirse en contraparte
de que tiene o puede tener una aplicación, por ejemplo, en seguridad que sea muy positiva para la sociedad, porque podrías también detectar a las personas que quieren robar o violar o que están cometiendo delitos, ¿no? O sea que desde el punto de vista, digamos, del avance tecnológico en función del bienestar social, podría decirse de que estos avances como el machine learning o la inteligencia artificial son muy positivos, ¿no crees? Claro. No, por supuesto. Y aquí quiero hacer la aclaración. La tecnología en sí es maravillosa. Si tú le das un buen uso a esa tecnología, puedes hacer maravillas con esa tecnología. Puedes hacer más eficiente la asignación de recursos, puedes hacer una serie de cosas tareas que están sometidas a automatización, que requieren un análisis, que son analíticas y que puedes tú automatizar. Esas tareas las puedes hacer y te van a hacer reducir costos, van a ser más eficientes los procesos, perfecto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tú estás diciendo, ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial también se usa para mapear, para determinar cáncer, melanomas. ¿Por qué? Porque el ojo humano es mucho más imperfecto, menos preciso, y a través de la inteligencia artificial tú le enseñas imágenes de muestras y te determina con 90-95% de precisión, mucho más que los doctores humanos, si es un melanoma. Y eso, si lo detectas tempranamente, puedes salvar vidas. Esto es un solo ejemplo de cuán maravillosa puede ser la tecnología. Pero el problema es el siguiente, Alfonso. La tecnología no es ni buena ni mala, sino depende del uso que se le dé. Y yo quiero a la gente que saque sus conclusiones. ¿Qué ha pasado ayer con Willax? En su cuenta de Twitter desapareció. ¿Qué ha pasado con Expreso? Le hackearon la web, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente, los padres de familia que van a protestar porque no quieren que sus hijos sean adoctrinados con la ideología de género? ¿El Estado es un Estado que defiende esos intereses o es un Estado que está realmente yéndose contra la gente y contra las mayorías? Entonces, te voy a hacer bien claro. Esas tecnologías en manos de esta gente van a ser una distopía, no una utopía. Porque ya no solamente van a poder tener toda... Perdóname, Miklos, déjame simplemente a propósito de tu comentario sobre Willax, también la solidaridad que hemos tenido con Expreso, Claro, la extendemos a Willax. así es. Ustedes ven lo que ha ocurrido con la página de Willax en el Twitter, está temporalmente restringida. Acá dice que está viendo esta advertencia porque se detectó actividad inusual en esta cuenta. En fin, eso es lo que dice aquí el aviso que te pone Twitter, ¿no? Bueno, te estabas comentando, esto tiene, desde tu punto de vista, también es una coincidencia en todo caso de lo que estamos conversando. Es lo que No, ha pasado no, con Expreso, que es otra coincidencia. no. Yo puedo entender que algunas personas por la posición o por el trabajo que realizan tengan que ser más cautas. Yo no tengo que tener esa cautela, yo simplemente voy a decir con toda claridad y con toda seguridad que esto es deliberado. Se quiere silenciar a voces disidentes. Así como si se trató de silenciar, por ejemplo, cuando salía la marcha por la vía 1,5 millones de peruanos en las calles, y era una orejita en la página 9, ¿no? De este tamaño, mientras que Ricardo Morán declaraba ser homosexual y era portada. O sea, ese es el tipo de situación que estamos viendo, no solamente en el Perú. La gente cree que solamente está pasando esto en el Perú. La Está página pasando. de Expreso, la página de Expreso sigue aún con el problema que comentamos ayer a partir de la entrevista que le hicimos al director que comentó que había sido hackeada la página web, habían ingresado para tomar archivos de una manera sospechosa. Bueno, y estamos viendo que la página de Expreso sigue con problemas. Ahora también es la de Willax. Bueno, esto parece un virus informático también. También, es que ese es el problema. Yo te digo, pon la tecnología en las manos de estos totalitarios. Pon la tecnología en las manos de esta gente que contra la inmensa mayoría ojo, no contra la inmensa mayoría de peruanos, por más espejismos mediáticos que nos traten de vender, por eso es que tienen que les han dado millones y millones de soles en mermelada, como se dice en Perú, ¿no? De publicidad estatal. Entonces, aquí lo que están tratando de hacer es generar este espejismo de que es inevitable que el progreso y que son mayorías mentira. La gente está harta de todos estos y la inmensa mayoría de peruanos está harto de todo esto. Lo que pasa es que no nos dejan decirlo. Y por eso es que cuando salen voces disidentes que tienen cierta influencia, en el caso, por ejemplo, Expreso, que es un diario, el diario de oposición más leído, ¿no? Entonces inmediatamente tienes que acallar. Porque lo que se quiere es uniformidad de criterios. Porque lo que se está viniendo literalmente es una distopía. Un sistema de control que empieza poco a poco coercionando tus libertades. La portada del Comercio, creo, de hace un día o 2 días atrás, una entrevista a Mario Vargas, al escritor este.
cuando salen y dicen, no, tenemos que acostumbrarnos porque el mundo va a ser diferente en esta nueva normalidad, quizás nuestras libertades sean reducidas. ¿Quién le ha preguntado y por qué tendrían que ser reducidas? ¿Por qué no podemos volver a ser normales y libres y felices como lo éramos siempre? Y ahora ya no estamos hablando, no, ya todo cambió. ¿Qué ha hecho de especial esta pandemia que no haya tenido, por ejemplo, la peste negra en el siglo XIV? Que esa sí fue una peste, porque se echó, acá estimado van desde 30 hasta 60% de la población europea, dependiendo de la fuente. Entonces, no me van a decir pues que ahora tenemos por esta situación de terror, va a cambiar la forma de ser. Yo te digo una cosa, pon que la gente en Perú se ponga a pensar, ¿qué ocurriría si estas tecnologías están en manos de un sujeto como, por ejemplo, como la gente de izquierda, como Arana, como Verónica Mendoza? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Y qué creen que va a pasar? Por eso es que nos están obligando poco a poco a movernos al celular, a hacernos más dependientes del celular. Y van a decir en algún momento, ojo, así como me decías que estas olas de pandemia van a seguir, por supuesto que van a seguir, porque instalar toda la infraestructura que acompaña a estas cosas que te estoy diciendo toma tiempo. Solamente en el caso del Perú, para que la inteligencia artificial funcione, porque imagínate la cantidad de data que tienes que subir en tiempo real de millones de personas en tiempo real. Necesitas una red que te permita transportar o transmitir esa velocidad, o sea, esa información a una velocidad y un volumen suficientes. Por eso surge la 5G. Y en China, qué curioso, la 5G cuando se ha inaugurado, el 1 de noviembre. Qué curioso. Y acá en el Perú tenemos, por ejemplo, en el Perú creo que hay 20.000 antenas más o menos. Se necesitarían 200.000, ¿no? No se llaman antenas, se llaman células, ¿ok? Pero también puede ser instaladas en antenas. Necesitaríamos más o menos 200.000 células o antenas para poder tener un sistema de inteligencia artificial funcional que después acople otra tecnología que no voy a mencionar en estos momentos, solamente la voy a decir que es el Internet de todas las cosas. ¿Okay? Que es la integración de todos los objetos físicos con las personas, es decir, esta distopía tecnológica. Bueno, para más o menos llegar a ese número van a tener que pasar por lo menos 4 o 5 años más. Entonces, imagínate cómo nos van a tener mientras instalan esas células que ya las están instalando, por eso nos han tenido escondidos, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Van a hacernos dependientes del celular. Ah, no, tu DNI somos súper modernos. Y te lo van a envolver como te dijeron. Uy, estamos combatiendo el virus, qué maravilla. Bájate esta app. Oye, ¿sabes qué va a facilitar tus trámites? Bájate esta app. Necesitas tu celular, ya no necesitas tu DNI. Claro, y después sin tu celular ya no puedes salir a la calle, ya no puedes comprar. ¿Y qué es lo que vas a tener que dar a cambio? Toda tu información, toda tu privacidad y por lo tanto tu libertad. Si digo algo o escribo algo en mi chat que no le gustó al mamarracho de presidente que tenemos en estos momentos, y ojo, me expreso con la libertad de expresión que me ampara la Constitución, me parece un mamarracho ese presidente, y no le gusta lo que digo, entonces, ¿qué? Agarran y me ponen en la lista negra peruana. O sea, ¿te das cuenta de los peligros de esta situación? Y esto no es ciencia ficción, Alfonso, ese es el problema. La gente cree que esto es ciencia ficción, que yo estoy hablando de películas. Este sistema ya opera en China y se ha exportado a Vietnam y ya se está empezando a instalar en Vietnam y se piensa instalar también en Irán y en Tailandia. Hay 18 países que ya están en conversaciones con el gobierno chino, entre los que te he mencionado, para instalar este sistema. Y en Occidente, el sistema, obviamente, porque en el caso de China, acá hay una diferencia fundamental. China entiende que no puede hacer este modelo de control total solo, pero la élite económica de Occidente entiende que no puede someter a China tampoco. Entonces, hay aquí una confluencia de intereses, la famosa supremacía tecnológica y el control total. Uno, un control total comunista abiertamente, y el otro, un control total colectivista verde, supuestamente democrático. Al final apuntan a lo mismo, pero la diferencia es que en China, el Partido Comunista Chino controla las empresas privadas, y en Occidente, las empresas, los gigantes tecnológicos son propietarios de esta tecnología, no es el gobierno de Estados Unidos. Entonces yo simplemente digo, ¿por qué creen que está pasando estas demostraciones espontáneas justo en periodo electoral, donde surgen Black Lives Matter, Antifa y los demócratas, que son el partido rentado de las élites, tratando de socavar a su propio presidente y generando problemas, desprotegiendo a sus ciudadanos, promoviendo el odio, utilizando los medios de prensa para adoctrinarlos? Pero, hay una porción de la prensa en los Estados Unidos Fox, una. y en el mundo que señala que Black Lives Matter es básicamente una respuesta legítima, una respuesta justa a la discriminación eterna contra los negros en los Estados Unidos y en el mundo. ¿Tú piensas eso?
No, de ninguna manera. Y rechazo de partida que se asocie, que Black Lives Matter sea el portavoz oficial de los derechos de todos, o que represente a toda la población de gente negra. Eso es el primer lugar. Ellos no representan a toda la gente negra, representan a los intereses de algún grupo específico de gente negra que trabaja para esas organizaciones. Los Ellos no millones marchando en las calles y creando las protestas al margen de los disturbios. ¿Son personas que están engañadas o que han sido confundidas por los medios? ¿O Totalmente. cómo es que se está, digamos, produciendo esto? Mira, Alfonso, es bien fácil. Tú te pones a pensar desde el año 2000, vamos a decir, donde esto se empezó a intensificar, desde el año 2000 cuando esto se empieza a intensificar. Ojo, George Bush, hijo de gobierno, pero recuerda que el 2001 viene el tema de las Torres Gemelas, y ahí por un tema de seguridad se le abre el campo a estas empresas, a estos gigantes tecnológicos para que empiecen a hacer sistema de vigilancia en los correos electrónicos. O sea, ahí empieza eso, con Bush el republicano. Hay que la gente saque sus conclusiones de por qué ese segmento de republicanos, que es muy ya minoritario, rechazado dentro de los republicanos de a pie, también está en contra de Trump. Son parte del globalismo. Entonces, de ahí vuelves con Obama. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en todo ese tiempo? Lo que han estado haciendo es, ya tienes una generación, han pasado 20 años, entonces ya tienes muchachos que empezaron el colegio, ¿no? Siendo adoctrinados con estos temas de género, pasaron por el nido, el colegio, las noticias que siguen reventando, entran a la universidad, la mayoría de académicos en la academia está tomada por el progresismo, si no son comunistas son progresistas, ¿no? Casi no hay conservadores o no hay gente que tenga tendencias contrarias porque simplemente los sacan o los satanizan o les hacen la vida difícil o no les dan fondos de investigación por criterios políticos o no les dejan publicar papers porque no se conforman al uso del lenguaje inclusivo dentro de los journals académicos. Entonces ya tienes toda una generación completa que ha sido adoctrinada. Y ese proceso se ha repetido año tras año tras año. Entonces ya tienes una masa crítica de jóvenes que ha sido completamente estupidizada con este veneno y que efectivamente creen. Y yo no les he hecho, o sea, no puedes culparlos completamente porque lo que se les ha enseñado es eso, es decir, una especie de pioneritos del progresismo. Y es muy difícil una vez que tú tienes esa mente contaminada que se te vuelva... ¿Quiénes eran los pioneritos en la historia del enfrentamiento de la sociedad peruana contra los criminales terroristas? ¿Quiénes eran los pioneritos? Bueno, son estos niños que eran adoctrinados en los campos terroristas, ¿no? Con la ideología marxista, maoísta, y que después, obviamente, niños de 7 años que repetían como loritos, Mao es la revolución, viva el presidente Gonzalo, y obviamente lo que generas ahí es un daño cognitivo permanente. Eso es revertir ese adoctrinamiento y esa lavada de cerebro, como se dice, es muy difícil y tienes que tener terapias y psicólogos. Entonces, imagínate esto replicado a nivel global, en todo Occidente, porque todas las universidades de Occidente, la inmensa mayoría, están sometidas al progresismo. Y qué curioso, para que veas cómo es, porque lo que hacen no es ilegal. Y aquí la gente dice, pero no hay nada ilegal. Claro, no hay nada ilegal. No hay ninguna ley que le impida a un billonario llegar y darle 300 millones de dólares a una universidad. No hay nada ilegal. O no hay nada ilegal que tú hagas campaña porque crees que Guterres es la mejor opción para dirigir las Naciones Unidas. No hay nada ilegal. Pero lo ilegal es lo siguiente. Tú le das, por ejemplo, 300 millones de dólares a la universidad, pero le dices, ¿sabes qué? Me vas a hacer estudios de género, me vas a hacer estudios de medio ambiente, y estas son las investigaciones que a mí me interesan. Y me vas a hacer investigación de inteligencia artificial. Y obviamente, antes de que tú publiques estos resultados, me los mandas a mí porque yo soy tu patrón. Entonces, cuando salía, por ejemplo, Gates diciendo en 2015, un video famoso en YouTube, uy, pronostico una pandemia que va a ocurrir, quién sabe cuándo, ¿no? Y todo el mundo dice, uy, qué visionario este hombre. Estas personas manejan la información que a nosotros nos llega con 3, 4, 5 años de retraso. Ahorita, por ejemplo, podríamos especular con el desarrollo de nanobots, ¿no? La gente que está estresada con el tema de las vacunas y los famosos nanobots. Yo no puedo decir, sería conspiranoico decir, uy, sí existen, cuidado con eso. Yo no puedo decirlo porque no tengo la evidencia. Pero no podría descartar que ya en algún laboratorio esta tecnología ya tenga un nivel de avance que nos haría a todos nosotros, ¿no? Sería espeluznante. Entonces, no es que sean visionarios, ellos manejan la agenda y ellos son los que ponen la agenda, que es lo que se va diciendo paso a paso en los medios de prensa. Que se vea nomás el financiamiento que hace Bill Gates en PBS, que es una cadena de Estados Unidos, o en la misma BBC. Está probado. O sea, estos fondos Solamente ya... para ponernos en contexto local un segundo, comparto con ustedes, amigos, y con Miklos, la carátula de hoy del comercio. Hoy día, como todos sabemos, en el Perú se abrieron las puertas, para decirlo de alguna manera. El titular aquí es, yo me cuido, ¿no? La responsabilidad
individual es fundamental. Yo me lavo las manos, uso mascarilla, yo mantengo la distancia, yo cuido a los niños y adultos mayores, yo respeto el toque de queda y los protocolos. Nuevas reglas de convivencia en fase de cuarentena focalizada. Bueno, esto es lo que tenemos hoy en el diario El Comercio, el decano de la prensa escrita nacional. Miklos, para ir terminando esta interesante conversación, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias. La pregunta que le viene a muchas personas que nos escriben es, bueno, muy bien, si esto es así de grave, si lo que dicen los autores en el libro Pandemonium y tú, entonces se empieza a confirmar por la evidencia que aparece los efectos de lo que estamos viendo. La pregunta es, ¿qué nos queda hacer a quienes no queremos que el mundo sea de la manera como se está advirtiendo? Bueno, aquí entramos en un terreno complicado porque podría decir cosas que me podrían poner en problemas legales, ¿no? Yo simplemente lo que podría decir es que el Estado en estos momentos, o los Estados no están jugando en favor de los intereses de los ciudadanos, sino están jugando a favor de los intereses de esta agenda que ha sido programada y que se repite con plantilla exacta en todo Occidente. Eso ya es un símbolo, no de eso es una confirmación, una duda, una sospecha. Es la confirmación de que hay una estandarización completa y que el plan es claro. Y los objetivos son exactamente los mismos. La app, el distanciamiento social, el lenguaje, tú acabas de decir, la nueva convivencia, o sea, introduciendo nueva normalidad. O sea, hasta el lenguaje, ¿no? Conformándonos con el lenguaje. Y yo lo que digo es, no esperen nada del Estado. El Estado no va, el Estado, yo es más, me atrevería a decir, y lo voy a poner en condicional para que no me digan después absolutamente nada, para mí yo creo que lo que estaría ocurriendo es que las políticas de sanitarias de confinamiento están orientadas a destruir deliberadamente la actividad, la actividad privada y la iniciativa privada. Se necesita tener más pobres y más dependientes porque lo que se está haciendo es colectivizar a la sociedad, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Si me permites brevemente explicar esta cuestión del donut economy, no me voy a tomar más de 2 minutos para que se entienda hacia dónde está tratando de irse este modelo. Lo que vas a tener es un nuevo modelo que genera una economista británica que se llama Karen Raworth. La economía del donut es una economía de 2 círculos, por eso es como se llama como el donut, ¿no? Tienes el círculo interno, que es el piso social, y dentro de ese piso social tienes alimentación, salud, educación, trabajo, ¿no? Comida, los esenciales para que la gente se mantenga. Y después el segundo círculo es el externo, es el techo ecológico. Entonces, el piso social y el techo ecológico. Sobre ese techo ecológico tienes toda la agenda de medio ambiente, cambio climático, el respeto a la biodiversidad, es decir, han reempaquetado la agenda progre y ya la han hecho un donut. Y en el medio, entre este piso social y el techo ecológico, supuestamente estamos nosotros. ¿Cómo se le llama ese modelo? Economía regenerativa y distributiva. Distributiva, colectivismo. ¿Qué significa esto? Que obviamente en estas sociedades donde supuestamente todos vamos a ser felices, nos dicen, vamos a vivir con lo que necesitamos. ¿Y quién determina lo que necesitas? No vas a ser tú, van a ser quienes están arriba controlando la situación, que va a ser una pequeña élite, porque eso ya está claro, y ojo, me dicen cuáles son las pruebas, quiénes controlan las tecnologías esta de vigilancia. El tema está ahí clarísimo. Y nos van a tener confinados en este circulito de ganado, una especie de colmena de hormiguitas, cada una viviendo con lo que le corresponda, el justo necesario. Olvídense su libertad para transitar, olvídense de su libertad para comprar cosas, todo eso va a ir siendo determinado desde arriba qué es lo que vamos a poder hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo tengo claro qué haría. Y yo estoy seguro que en la cabeza de millones de peruanos existe la idea de que si les dicen que el Estado te está metiendo en una cárcel, tocándote la flautita de Hamelín, la opción, obviamente, si no tienes cómo dialogar porque te cierran todos los canales, no tienes ningún espacio democrático, ahorita están debilitando el Congreso peruano, ya quitaron el tema de la inmunidad, entonces ahora ya cualquiera que para ojos de la prensa y estos que están gobernando sea corrupto, ni siquiera va a poder postular. No hay, o sea, la total destrucción de la institucionalidad política, de facts, ¿no? de accounts, o sea, de checks and balances, ¿no? de contrapesos, de transparencia, de rendición de cuentas, todo se está destruyendo. ¿Y por qué?
Pero qué curioso, todas las cosas, entonces tú empiezas a armar todo el rompecabezas, que es mucho más complejo de lo que yo he hablado. Armas todo el rompecabezas y las conclusiones y los resultados son, llegas a ellos de manera lógica. Y la evidencia que te, incluso filtrada, te va confirmando. La única forma que yo veo realmente es la que tengo en la mente y no es, o sea, no es la ideal. Voy a decirlo de esa manera. O sea, hay una reacción de que qué es lo que haces tú cuando la vida de tu familia está en peligro. ¿Cómo reaccionarías? Eso puedo decir. Y para eso se requiere organización, para eso se requiere estar unidos. O sea, ve lo que estaba pasando en España con Vox. Y yo espero que en el Perú surja un líder y que haga un consenso, ¿no? de todos los liderazgos políticos opositores al gobierno que aún quedan, que tienen el respaldo mayoritario de la población, que es un respaldo silencioso, por miedo. Ojo, que no tengan miedo. Todas estas encuestas, las prensas, todo eso es una mentira gigantesca. Que simplemente que se articulen y empiecen a dar una respuesta política. Ojo, política, ¿no? Para que después no estén diciendo que uno está, pero si la respuesta política no funciona, ¿qué es lo que queda hacer? Eso no puedo decirlo yo, ya la gente sacará sus conclusiones. Pero no lo veo, Pero no la pienso. gente se va a quedar pensando qué has querido decir. Bueno, simplemente que sigan a su corazón, ¿qué harían en una situación donde el bienestar de su familia está en peligro? ¿Qué es lo que harían? Lo voy a Bueno, plantear en... hay que luchar, hay que defenderse y hay que organizarse, ¿no? Para comenzar hay que organizarse, ¿no? Claro. Y hay que informarse para que sepan, para que después no estén diciendo que uno es conspiranoico, ¿no? Porque yo acá hay 4 años y a ti te consta, y a un grupo de gente le consta que yo vengo hablando de esto no ahora, yo esto ya lo vengo hablando más o menos Sí. 2 años y medio. Es verdad, eso es cierto. Ahora, algo más, Justamente, Miklos, para terminar, nos queda un minuto para despedirnos. ¿Dónde podemos descargar el libro para que la gente lo pueda leer? Me o sea, no tengo el gustaría, link, no tengo el link, pero te lo puedo pasar, es en Google Drive. ya, entonces me lo vas a pasar para ponerlo en el Facebook nuestro. La gente lo Claro. puede descargar ahí Ujú. y bueno, solamente agradecerte. Estás tú en este momento trabajando para una universidad aquí en el Perú y lo estás haciendo Claro. a través del Internet, por supuesto. Teletrabajo, por supuesto. La Universidad de San Martín de Porres, le mando un fuerte abrazo a toda la gente de la San Martín, a mis amigos, al decano de la Facultad de Ingeniería, un gran amigo mío. Una universidad que se ha portado muy bien, es una de las pocas universidades que es plural, que todavía fomenta debates, que todavía tiene pluralidad de pensamiento, o sea, que honra el concepto y la palabra de universidad. Me siento muy Pues orgulloso. no lo digas mucho, no voy a hacer que se le caiga la web o le pase algo a tu amigo. Ah, bueno, pero Mejor ahí nomás. sí, no, es una institución. Es que ese es el punto, te das cuenta, no tenemos por qué tener miedo. Ya el hecho, ya tú te das cuenta que estamos en un sistema de opresión cuando tú tienes que Así tener es. miedo de decir lo que piensas. Yo resalto la labor de la Universidad de San Martín y también, por ejemplo, la Universidad de Piura, ¿no? Y de otras instituciones que han estado haciendo, que todavía son plurales y que permiten el diálogo. Eso es una universidad. Así que, nada, Alfonso, gracias por la invitación. Espero que la gente no se quede solamente con esto, que lean el libro y que empiecen a investigar por su cuenta. Olvídense de la prensa. Voy a seguir invitando a los otros articulistas del libro. Ayúdame para contactarlos. Y Claro, yo creo que encantado. hay que tener todas las ideas de lo que está pasando en el mundo. Y usted saca su conclusión. Yo Exactamente. creo que la cosa está por donde dice Miklos Lucas y este libro Pandemonium. A cuidarse. Gracias, Miklos. Muy amable por tu tiempo. Gracias, Alfonso. Un abrazo y gracias a la gente que nos ha visto. Chao. Gracias. Muy buenas noches. Adiós. Permiso, amigos. Gracias.